El hospital olía a antiséptico y a miedo silencioso, un olor que Bestia odiaba más que el de la sangre oxidada. Para él, presidente y ejecutor de los acólitos del olvido, un hombre cuyo nombre era una advertencia susurrada en las sombras, aquel lugar era el infierno, un infierno de pasillos blancos, de llantos ahogados y de una esperanza tan frágil que se rompía con solo mirarla. Su club estaba allí para su visita anual, una tradición estúpida de entregar juguetes a los niños enfermos, una tregua forzada en su guerra contra un mundo que no los quería. Bestia caminaba por los pasillos como una pantera en una jaula de cristal. Su chaleco de cuero, adornado con la calavera de un carnero, era una blasfemia en medio de tanta esterilidad. Las enfermeras apartaban la vista, los médicos apretaban los labios. Incluso su propia gente mantenía la distancia. El silencio que rodeaba a Bestia no era de respeto. Era un campo de fuerza creado por el dolor que irradiaba, un invierno perpetuo en su alma que congelaba a todo el que se acercaba demasiado. La causa de ese invierno tenía un nombre, Sofía, un nombre que no había pronunciado en 10 años, el nombre de su hija, a quien un hospital como Pi, no pudo salvar. Entró en la sala de juegos, un lugar que pretendía ser alegre, pero que solo parecía una colección de sonrisas rotas. Los otros acólitos, hombres duros y curtidos, se volvían torpes y amables, repartiendo osos de peluche y coches de juguete con una ternura que solo Bestia sabía que era genuina. Él se quedó en el umbral, un monolito de oscuridad, incapaz de dar un paso más. Cada risa infantil era una aguja en su corazón. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, de romper la tradición y enfrentarse a la ira de su club, cuando una voz diminuta lo detuvo. «El tuyo es el más triste». No se giró. La voz estaba demasiado cerca. A su lado, sentada en una pequeña silla de ruedas, con un gorro de lana cubriendo su cabeza sin pelo y un cuaderno de dibujo en el regazo, estaba una niña. No tendría más de 7 años. Su piel era casi traslúcida, pero sus ojos eran 2 pozos, oscuros y profundos, llenos de una sabiduría que no pertenecía a su edad. Bestia la miró. Su expresión era una máscara de piedra. La niña no se inmutó. Señaló con un lápiz el parche de su chaleco. «El carnero», dijo ella. «Todos los demás tienen lobos, águilas, animales que gritan. El tuyo no. Solo mira. Está callado. Por eso sé que es el más triste». El análisis de la niña fue tan simple y tan brutalmente preciso que Bestia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nadie, ni su sargento de armas con quien había cabalgado durante 20 años, se había atrevido a mencionar su parche, el que él mismo había diseñado. La niña volvió a su cuaderno dibujando con trazos rápidos. Bestia sintió el impulso de huir, pero sus botas parecían clavadas en el linóleo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz un murmullo de grava, extraña incluso para sus propios oídos. «Luna», respondió ella sin levantar la vista. «¿Y tú?». «Me llaman Bestia». Ella finalmente lo miró y una leve sonrisa curvó sus labios pálidos. «No pareces una bestia, pareces un rey muy solo». Una enfermera se acercó con prisa. «Luna, no deberías molestar al señor». Pero Luna simplemente le mostró su dibujo a Bestia. Era su moto, una Harley negra como la medianoche, pero en el dibujo, bajo una luna gigante, la moto no estaba aparcada, estaba volando. Sin decir una palabra más, Bestia se dio la vuelta y se marchó, atravesando el pasillo, empujando a sus hermanos fuera del camino hasta que el olor a desinfectante fue reemplazado por el aire frío y el aroma a gasolina. Pero mientras se alejaba, el motor de su moto no sonaba como un rugido de poder, sonaba como un lamento. Los días que siguieron fueron un infierno personal para Bestia. La carretera, su única confidente, se había vuelto en su contra. Cada kilómetro de asfalto le devolvía el eco de las palabras de Luna. Un rey muy solo. El rugido de su motor ya no ahogaba sus pensamientos, los amplificaba. El fantasma de Sofía, que siempre había cabalgado a su lado en silencio, ahora le hablaba con la voz de aquella niña. La veía en cada reflejo del cromo, en cada sombra proyectada por el sol poniente. Tras 4 días de tortura autoimpuesta, de noches sin dormir y botellas vacías, Bestia hizo algo que no había hecho en una década. Se desvió de la ruta del club.
Apagó su teléfono y cabalgó solo de vuelta al hospital. No llevaba juguetes ni regalos. En la alforja de su moto solo llevaba un pequeño trozo de madera de nogal y su viejo cuchillo de tallar. Aparcó en la parte trasera como un ladrón y entró por una puerta de servicio, moviéndose por los pasillos con una familiaridad que le heló la sangre. Encontró a Luna en la misma sala, junto a la ventana, mirando la lluvia golpear el cristal. ¿La lluvia también está triste?, preguntó ella sin girarse, como si supiera que él estaba allí. Bestia se sentó en una silla a su lado, sintiéndose torpe y gigantesco en aquel mundo en miniatura. «La lluvia no está triste», respondió él. «Está limpiando». Sacó la madera y el cuchillo y, sin decir nada más, empezó a tallar. Sus manos, acostumbradas a empuñar aceleradores y a cerrar puños, se movieron con una delicadeza olvidada. Durante una hora, el único sonido entre ellos fue el suave raspar del cuchillo contra la madera. Luna no preguntó qué hacía, simplemente observaba, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. Cuando terminó, le entregó la figura. Era un pequeño carnero, con los cuernos curvados y una expresión de nobleza silenciosa. «Para que el tuyo no esté solo», dijo él. Luna lo tomó en sus manos pálidas con la reverencia con la que se recibe un tesoro. Lo sostuvo contra su pecho y miró a Bestia. «Quiero pedirte algo», dijo en voz baja. Bestia se preparó. «Un juguete, un libro, cualquier cosa material, lo que sea». Pero la petición de Luna no era de este mundo. «Quiero oír la canción», susurró. Él frunció el ceño. «¿Qué canción?». «La canción de la que hablas cuando no dices nada, la canción de la carretera. Quiero sentir el viento, solo una vez. Quiero ver la puesta de sol desde fuera de esta ventana». La petición lo golpeó con la fuerza de un camión. Imposible, ilegal, peligroso. La niña estaba conectada a un portazueros. Su sistema inmunitario era inexistente. Sacarla de allí era una sentencia de muerte. «No puedo», dijo él, la voz más áspera que nunca. «Las reglas, tu salud». Luna lo miró, y por primera vez vio lágrimas acumulándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. «Estoy cansada de las reglas, estoy cansada de estas paredes. No quiero morir sin haber sentido el viento de verdad. Por favor». Le temblaba la barbilla, pero su mirada era firme. «Es mi último deseo». La palabra «último» quedó suspendida en el aire entre ellos, fría y afilada. En los ojos de Luna, Bestia no vio a una niña pidiendo un capricho. Vio a Sofía en su última semana, pidiéndole que la llevara a casa, una petición que los médicos y su propio miedo le habían obligado a negar. Había dejado que su hija muriera en una caja blanca, obedeciendo las reglas, y el recuerdo de ese fracaso era el verdadero monstruo que lo atormentaba. Miró al pequeño carnero en las manos de Luna y luego a la carretera mojada por la lluvia. Romper las reglas podía matarla, pero no romperlas, se dio cuenta, lo mataría a él. La noche siguiente, 10 motos se deslizaron por las calles traseras del hospital, sus motores reducidos a un murmullo gutural, un pacto de silencio en la oscuridad. Bestia no había tenido que dar explicaciones. Cuando reunió a su círculo íntimo y les dijo, «Hay que sacar a una niña», no hubo preguntas. Vieron en sus ojos una determinación que no habían visto en años, el fuego de un rey que reclama su corona. El plan era una locura, una sinfonía de riesgo y lealtad. 2 acólitos crearon una distracción en la entrada principal, una discusión falsa pero ruidosa que atrajo a los 2 únicos guardias de seguridad. Otro, un electricista, provocó un cortocircuito controlado que apagó las luces del pasillo del ala pediátrica durante exactamente 90 segundos. En esa ventana de oscuridad, Bestia entró en la habitación de Luna. Ella estaba despierta, esperándolo, vestida con un abrigo que él le había traído. Una enfermera joven, a quien Bestia había encontrado llorando en el aparcamiento el día anterior y a quien solo le había dicho, «Ayúdame a cumplir una promesa». Desconectó el portazueros con manos temblorosas y le dio una inyección para fortalecerla para el viaje. Bestia envolvió a Luna en 3 mantas gruesas y la sacó en brazos. Era tan ligera como un pájaro. Su corazón latía contra su pecho, un tambor rápido y frágil. Nadie los vio. Se movieron a través de las sombras que ellos mismos habían creado, un fantasma gigante llevando un alma preciosa.
La habían instalado en un sidecar modificado, acolchado con cojines y protegido del viento por una pequeña cúpula. Bestia condujo, no como un demonio de la velocidad, sino con la suavidad de una brisa de verano. El resto de los acólitos formaron un convoy protector a su alrededor, una muralla de acero y cuero que aislaba a Luna del resto del mundo. No fueron lejos. A solo 10 kilómetros de la ciudad había una colina solitaria que dominaba el valle. Llegaron justo cuando el sol comenzaba su descenso, tiñendo las nubes de naranja, rosa y violeta. Aparcaron los motores y por primera vez Luna sintió el viento real en su cara. Se sentaron juntos en el suelo, envueltos en una manta, viendo el espectáculo de luces del cielo. Luna respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una vida que ninguna máquina de hospital podría medir. «Es precioso», susurró, su cabeza apoyada en el brazo de Bestia. «La canción es tan fuerte». Aquí, Bestia no dijo nada. Solo sintió el calor del pequeño cuerpo de la niña a su lado y algo dentro de él, algo que había estado congelado durante una década, comenzó a derretirse. Se quedaron allí hasta que la última franja de luz desapareció y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo. El viaje de vuelta fue aún más silencioso. La devolvieron a su habitación sin ser detectados. Antes de que Bestia se fuera, Luna le puso un trozo de papel doblado en la mano. «Gracias, rey mío», dijo, sus párpados ya pesados por el cansancio. «Ahora el carnero ya no estará triste». 2 días después, la joven enfermera llamó al número que Bestia le había dado. Su mensaje fue breve. Luna se fue. En paz, estaba sonriendo. Esa noche, los acólitos encontraron a Bestia solo en el garaje del club. Estaba sentado en el suelo, de espaldas a ellos, su enorme cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El hombre al que llamaban Bestia, el motero más temido del estado, el rey solitario, estaba llorando. En su mano arrugada sostenía un dibujo. Era su moto, volando hacia una puesta de sol. Y en el asiento del conductor no estaba él, sino un carnero con cuernos dorados. Y detrás, sentada sobre la luna, una niña saludaba con la mano.